Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 22 de septiembre del año 2023. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por la externa, por la distante, por la virtual. Teresa Herrera, buen día. Buen día, repitiendo acá los viernes. Otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Piriápolis está fascinante, me imagino, en un día como hoy. Mirá, yo tengo la ventaja de que por suerte de mi casa veo los cerros. Sí, sí. La mejor prueba del mal tiempo es cuando no los veo. Están totalmente tapados por la neblina. Hoy no saliste a caminar, no daba para eso tan temprano. No, para nada, para nada. Sigo. Alejandro Gabal, buen día. Buenos días, Emiliano, compañeros y audiencia. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. El artista Claudio Rama viene denunciando que la directora del Teatro Solís, Malena Muyala, lo censuró al solicitarle que ajustara los textos de una exposición suya para incorporar lenguaje que incluyera lo femenino y lo masculino simultáneamente. Rama tenía previsto inaugurar en noviembre la muestra Vidas Encajonadas, una serie de esculturas en cajas rojas que van acompañadas por textos escritos. Esa serie iba a ser exhibida en la Sala Estela Medina en el subsuelo del Teatro Solís. Según informó Búsqueda hace pocos días, el 25 de julio Rama recibió un correo electrónico de la dirección del teatro donde se solicita que las propuestas artísticas que se programan en los espacios del teatro aborden una perspectiva inclusiva, tanto en el lenguaje oral, escrito y visual. Y se agrega, eso implica la actualización de los textos de la propuesta artística. Rama relató que luego de recibir ese mail le solicitó a Malena Muyala varias veces una reunión para tener explicaciones de qué era lo que debía modificar de sus obras y por qué motivo. Sin embargo, según el relato de Rama, nunca tuvo respuesta. El martes 5 de septiembre, Rama recibió una carta firmada por Muyala en la que se confirma que la muestra se concretará entre noviembre de este año y febrero del próximo en esa sala, la Sala Estela Medina. La carta no especifica qué ocurrirá con los textos ni cuáles serán los criterios para llevarla a cabo. Molesto por la situación, Rama decidió llevar su exposición a otro lugar, al espacio IDEA del Ministerio de Educación y Cultura, donde estará abierta al público a partir de febrero de 2024. Y a su vez comunicó públicamente que la dirección del Teatro Solís lo estaba censurando. Rama manifestó que fue víctima de un acto de censura arbitrario que incluso violenta la Constitución y que se identifica con prácticas despóticas que supuestamente se habían superado desde el regreso de la democracia al país. Rama denunció la situación en el Partido Colorado, cuyos legisladores se proponen llamar a Muyala al Parlamento para que dé explicaciones. Además, presentó una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos y prepara una petición para que la intendenta Carolina Cose destituya a Muyala. ¿Y qué dicen las autoridades en el centro de esta polémica? Bueno, la directora del Teatro Solís dijo, hablando con La Diaria, que la solicitud que se le planteó a Rama está amparada en la Guía de Lenguaje Inclusivo del Congreso de Intendentes, aprobada por las comunas de todo el país en el año 2010. Muyala ratificó que la muestra está confirmada para las fechas previstas. Y agregó, lamentamos que la posibilidad de incorporar a los textos de la obra una perspectiva inclusiva le haya generado una situación de tensión e incomodidad, como él describe. La invitación al diálogo fue y es el único tono con el que realizamos todo el intercambio en una obra que fue de interés y sin condicionantes programada en el Solís bajo mi aprobación. Reafirmamos nuestro respeto y compromiso desde una institución abierta al diálogo y a todas las expresiones artísticas. Bueno, este asunto ha estado en la conversación, ¿no? Hace varios días. Ustedes habían en algún momento querido tratar el tema, por ejemplo, el viernes pasado. Dejamos pasar algún tiempo más. Ahora sí. Juan, ¿empezás tú? Sí, claro. Bueno, yo creo que es una tormenta en un vaso de agua, pero muy bien aprovechada por Claudio Rama, ¿no? Quiero empezar por una afirmación tajante. Yo estoy absolutamente en contra de los llamados lenguajes inclusivos, que van desde la redundancia de decir él y la, niños, niñas, hombres y mujeres, hasta en la introducción la E de forma arbitraria, la E, la X o cualquier otra cosa en forma arbitraria. Sí, por ejemplo, tertulianes. Parece, así, ¿no? Sí, disparate. Estoy en contra
básicamente porque eso es una inversión de la causalidad, ¿no? Porque la lengua es machista, porque la sociedad es machista, pero no al revés. Es decir, y creer que si eliminando el lenguaje machista la sociedad va a cambiar, es realmente invertir la causalidad, es creer en las palabras mágicas, ¿no? Es decir, sería lo mismo que decir, prohibamos hablar de la muerte porque de esa manera la muerte desaparece. No se puede. Bueno, entonces desde ese punto de vista, creo que Rama tiene razón, es decir, de negarse a que le toquen una letra para incluir el lenguaje inclusivo. Por más que sea el lenguaje, el Congreso de Intendentes o lo quien sea, ¿no? O que sea la Constitución. Bueno, pero por otra parte, el fondo de la cuestión también es que es razonable cuidar la igualdad, la lucha por la igualdad de las mujeres. Es decir, pero creo que este no es el método. Con el tema de fondo no estás en desacuerdo. Con el tema de fondo no estoy en desacuerdo, pero no es este el camino. Es decir, no es este el camino porque las palabras no son mágicas. Entonces no se va a conseguir nada por este camino. Bien. ¿Gonzalo? Yo quiero diplomático expresar, de la mesa, ¿cómo se planta frente a una nada discusión diplomático, así? porque voy a expresar mi profunda frustración, porque desde que surgió este tema para la tertulia, yo lo estuve escuchando, incluso antes de que se propusiera el tema, canales de televisión, entrevistas, leí artículos, escuché entrevistas a Claudio Rama, vi los esculturas encajonadas, muchas de ellas, todo, menos un solo texto que me ejemplifique qué fue lo que decía Rama. Y mirá que escuché muchas cosas. Y incluso cuando la producción me mandó lo que íbamos a discutir ahora, material, no estaba incluido los textos de Rama. Entonces me fui a Google a buscarlo. Me quedé hasta las 12 de la noche. En ningún programa pude ver los textos que fueron motivo de tanta ofensa o de reparo para la Intendencia. Así que primero expreso mi tremenda frustración de cómo podemos armar semejante discusión que involucra a tanta gente y no tengamos la prueba del delito para poder decir si efectivamente era un texto que puede ser ofensivo o no. Voy a decir otra cosa. Yo, al igual que Juan, considero que la lucha por la igualdad de las mujeres es absolutamente fundamental y creo que en mi época, en la época nuestra, hemos hecho unos avances fantásticos. Es decir, la situación de la mujer en la sociedad hoy día, no solo en el Uruguay, en todo el mundo, con algunas excepciones insólitas, la mujer está mucho mejor de lo que estaba. Y creo que estamos progresando muy bien. Y creo que el lenguaje inclusivo, como bien dice mi amiga Mónica Botero, en la medida en que se puede, ella agradece que se use. Por ejemplo, la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en la Revolución Francesa, se llamaba la Declaración des droits de l'homme et du citoyen, del hombre y del ciudadano. Cuando Naciones Unidas la agarra es la Declaración de los Derechos Humanos. Uh-huh. Eso es lenguaje inclusivo, porque no hay por qué ser los derechos del hombre y no los de la mujer. En la medida en que se puede, yo, como Mónica Botero, agradezco que se utilice un lenguaje. Ahora, cuando empezamos con que los padres y las madres de los alumnos y alumnas tienen que hablar con los profesores y profesoras, es una locura. Porque lamentablemente, en el idioma castellano, las cosas tienen género. Es decir, es muy difícil explicarle a un inglés porque la silla es femenina. Cinco géneros, además. Bueno, y el sillón es masculino. O la puerta es femenina y el portón es masculino. Es muy difícil para un inglés que no tienen ese problema en su lengua. Entonces, primero expreso mi frustración por no haber podido leer un solo de los textos que fueron objetados por la Intendencia.
y después todo el resto. Vamos a escuchar a Teresa ahora. Yo después vamos con Alejandro, pero sigamos este orden. Teresa quisiera quedarse para el final. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces Alejandro. Yo podría decir lo mismo, Teresa. Pero bueno. No empieces a pelear con Teresa de vuelta. No. A ver, no está en discusión la afirmación de Juan de que hay que luchar por la igualdad de las mujeres con los hombres, pero lo que estamos tratando en este momento es lo que ocurrió en el episodio del hijo de Ida Vitale y Ángel Rama, es decir, de Claudio Rama. Y es un tema muy concreto. En realidad sí, yo creo que es, por lo menos hasta donde leí sin conocer los textos. Por supuesto, no, déjame seguir. Pero sí pude leer el texto de la comunicación que el 25 de julio la dirección del teatro, es decir, bueno, supongo que directamente Malena Munyala o por orden de ella, le comunicó a Claudio Rama, ¿no, verdad? Que dice, la leo: el Teatro Solís solicita que las propuestas artísticas que se programen en los espacios del teatro aborden una perspectiva inclusiva, tanto en el lenguaje oral, escrito y visual. Esto implica la actualización de los textos de la propuesta artística. Bueno, no es una sugerencia. Es clarísimo que era una disposición diciendo que cambien los textos. No sé cuáles eran, pero cámbielos. Después agrega la comunicación, entre otras cosas, entendemos que la comunicación es una perspectiva inclusiva. El lenguaje oral, escrito y visual se desarrolla pensando en las y los receptores emitiendo mensajes libres de estereotipos. Y bueno, está bien, si la dirección del teatro quiere hacerlo así, está bien, pero lo que hicieron fue censurar a Claudio Rama. Eso no puedo... ¿Será importante? No lo sé. Rama añade que él trató de comunicarse con Malena Munyala y que no lo logró, que en ningún momento se le respondió a la posibilidad de tener una entrevista con ella. Por otro lado, dice que también propuso incluso hacer la muestra sin los textos. Tampoco tuvo resultado porque no se le respondió. Y bueno, la idea que desde la dirección del Teatro Solís comunican de que fue nada más que una sugerencia, creo que se da de bruces con esto que ocurrió. ¿Es un episodio importante? No, en sí mismo no sería importante, pero al final termina siendo importante porque, bueno, después de todo es el principal teatro del Uruguay, es una institución pública y está bien, podría censurar alguna muestra, pero quizás no por el motivo que la está censurando en este caso. Y es una censura. Digo, no fue una sugerencia de cambiar los textos, miren que sería mejor. No, dijeron, esto implica la actualización de los textos de la propuesta artística, le dijeron. Y dice Rama que intentó tener contacto con las autoridades y no lo tuvo, que incluso envió una carta en la cual decía que ofrecía hacer la muestra sin los textos y tampoco tuvo respuesta a eso. Bueno, sí, en fin, el episodio es trascendente, no, con todos los líos que hay en el mundo, no parece ser demasiado trascendente, pero también no se puede negar que, por lo menos en mi opinión, que sí tiene razón. Algo parecido es lo que dice Alfredo García en la editorial del semanario Voces de esta semana, ¿no, verdad? Si se toma el trabajo de leerla, que no lo voy a leer ahora en público porque sería un poco largo, en realidad más o menos está diciendo esto. Los oyentes memoriosos tienen presente estas obras de Claudio Rama, ¿no? Porque en el mes de julio fueron parte del ciclo Arte UI en perspectiva. Acá en el estudio teníamos una de esas cajas rojas, creación de Rama. Tuvimos 2 o 3 o 4 ejemplos que podían verse tanto dentro del estudio como en los corredores. Quienes llegaban las encontraban. Hubo muchos comentarios a propósito de lo que en esas escenas se veía, ¿no? Curiosamente, en esta forma de exhibición acá nunca estuvieron los textos. No, teníamos las cajas simplemente. En otras de las muestras que ha hecho Claudio, junto con cada una de las cajas hay un texto que comenta lo que está plasmado allí en esa obra en particular. Vamos con Teresa ahora.
Perdón, porque discúlpame que te interrumpí, pero me interesa. ¿Pudiste leer un texto? No, yo lo que acabo de decir, Emiliano, lo iba a comentar. Efectivamente, acá en perspectiva tenían algunos ejemplos de las muestras de Claudio Rama, pero yo no recuerdo, capaz que estaban, pero tú decís que no. No recuerdo haber visto ningún texto. Y por haber visto los textos en su momento, son textos que no tienen nada de particular. Bueno. No tienen nada de particular. Seguramente en algunas de sus frases podrían ser traducidos, entre comillas, al lenguaje inclusivo. Por ejemplo, decía los hombres, quizás, en vez de decir los hombres y por las ese mujeres, tipo de motivos, no porque fueran textos especialmente cargados o volcados a este tipo de consideraciones. Aclaro. Sigo, vamos con Teresa, ahora sí. Bueno, si hay algo que marca este tema es que para quienes trabajamos en los temas de comunicación, en el lenguaje, la lingüística y todo, la verdad que es muy interesante. Primero porque cuando trabajamos con los grupos y hacemos una dinámica de teléfono descompuesto, nada mejor que esto, ¿no? Sí, estamos discutiendo de algo que la mayoría no conoce. Rama dice que Malena no le contesta, Malena dice que ella se comunicó con Rama, o sea, ¿no? No lo dice. Es decir, acá hay un teléfono descompuesto, claramente, sin duda alguna. Pero me quiero referir a qué significa la lengua y qué significa el habla. La lengua es algo rígido, es lo que está en el texto, eso lo dicen todos los lingüistas. No voy a empezar a mencionar a Saussure y a otro montón de gente, pero en realidad nosotros tenemos el diccionario de la Real Academia es la Biblia de la lengua. Pero lo que pasa es que más allá de la lengua está el habla. Y el habla es algo dinámico, es algo que cambia todos los días. Y yo me pregunto, y los invito a que se pregunten, ¿por qué cuestionamos tanto el lenguaje inclusivo y no cuestionamos toda la incorporación de palabras nuevas, incluso algunos anglicismos, que nos trajo la tecnología? Porque en su momento no cuestionamos el lunfardo, que hasta un diccionario aparte tiene. Porque se supone que todo eso también le hizo daño a nuestra querida lengua española, porque no respeta los parámetros de la bendita Real Academia. Yo creo que hay un problema ideológico detrás. Yo creo que el lenguaje inclusivo nos molesta porque, ahí voy a disentir con Juan, lo que no se dice no está. Y ustedes los periodistas lo saben muy bien, Emiliano. Cuando una noticia no se da, no aparece, la noticia no existe como tal. Entonces, cuando en nuestro lenguaje ignoramos a la mitad de la población, en realidad están invisibilizando o estamos invisibilizando a una parte del mundo que no aparece. ¿Eso significa que tenemos que hablar en trabalenguas? No. Yo comparto lo de Mónica Botero y uso en mis informes, en mis trabajos y todo lo demás, me declaro partidaria del lenguaje inclusivo al principio y después, por ejemplo, en lugar de poner el hombre, pongo las personas. Y en lugar de poner tertulianes, podemos hablar de la tertulia, pero no de los tertulianos. Y así sucesivamente. Es decir, aún con las reglas del idioma actual, podemos usar un montón de cosas. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que reflexionar es sobre eso. ¿Por qué nos molesta tanto el lenguaje inclusivo y no nos molesta otros cambios en los lenguajes, en el habla nuestra de todos los días? Y no me digan más que estoy muteada porque les voy a decir que están en contra del lenguaje inclusivo. ¿No entendí esto último? ¿Cómo fue? ¿Que está muteada? Claro, muteada es un anglicismo. Que sin embargo usamos todos los días. Ahora entendí. Y nadie se horroriza, ¿verdad? Perdón que me distraje. Ahora, bueno, la picó, Teresa la picó y estaría bueno que se generara acá la discusión correspondiente, porque apenas empezó su intervención, Juan levantó la mano, Alejandro después, a ver, damos, Juan. Bueno, en español sería mudeada, ¿no? Mudeada en lugar de muteada. Bueno, yo quiero contestarle a Teresa una de las razones que ella invocó. Es decir, ¿qué objeción podemos tener para el uso del lenguaje inclusivo? Yo creo que, además de la que dije, que es invertir la causalidad, hay otra razón muy importante. Hace 70 años hubo un estudio muy lindo sobre la lengua de un señor Zipf, en que mostraba que la lengua seguía por el principio de mínima acción.
Es decir, que lo que intenta la lengua evoluciona en el sentido de que simplificar. Es decir, que eso quiere decir que las palabras que más se usan tienden a ser más cortas y tienden a abreviarse para mejorar la eficiencia de la comunicación. Entonces, ese es el principio. Cuando tenemos que decir los y las, niños y niñas, la lengua decide, esto es el plural, y casualmente se eligió el masculino para el plural. Digo casualmente porque el alemán, ¿no?, que también tiene esa expresión del plural, el plural es femenino. Y no me van a decir que eso se debe a que la sociedad alemana nunca fue machista, ¿no? Porque creo que es un accidente histórico nada más. Entonces creo que hay que tomarlo como un accidente histórico, no como la no visibilización de la mitad de las personas. Yo estoy de acuerdo que si uno quiere decir en los hombres, refiriéndose a los seres humanos, debería decir los seres humanos o las personas, ¿no? Entonces, pero que ese es el uso legítimo de la lengua, ¿no? Pero lo que digo es que me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, Teresa, sobre esto que acaba de contestar Juan, ¿tú agregas algo? Yo lo que pienso es distinto que Juan. Yo creo que es una interacción. Yo no creo que la causalidad sea la lengua, pero también creo que la lengua refleja un modo de ver el mundo. Y como yo decía antes, lo que no se menciona no existe. Entonces, me parece que pensar que solo porque cambiemos el lenguaje o porque digamos las y los, yo conozco mucha gente que dice las y los y que de feminista no tiene nada y de perspectiva de género menos, y lo dice porque es políticamente correcto. Entonces, no estoy planteando eso. Lo que estoy planteando es que hay que empezar. Las mujeres estamos pensando que tenemos que estar presentes, y la forma de estar presentes es también estar presentes en la lengua, porque este cambio cultural que todos coincidimos, me parece, y todas que necesitamos, hay que empezar a cambiarlo. Miren, yo estoy descubriendo... Entiendo lo que tú planteas, Teresa, está buena esa discusión, pero mi pregunta es, a propósito del caso que tenemos arriba de la mesa, ¿qué es lo que decís? El caso que tenemos arriba de la mesa, a mí me gustaría, como dice Gonzalo, poder verlo, porque si el tema era que lo que se le pedía a este señor es que en lugar de poner en los hombres y habían mujeres y hombres, pusiera a las personas, no me parece que sea una censura. Ajá. No me parece. No, entonces, porque Claudio Rama entiende que eso es una censura y muchos han entendido que eso sería censura. Parte de la comunicación es que por ahí él entiende que es una censura. Yo me gustaría tener muchos más elementos para poder decir si realmente es una censura o, como dijo hoy temprano Juan, es una tormenta en un vaso de agua. A mí me parece que, insisto, como dije al principio, el tema del teléfono descompuesto acá está funcionando. A mí no me parece, es decir, yo no tengo ninguna razón para pensar que ni Malena ni Claudio Rama mienten. Y sin embargo dicen cosas bien distintas acerca de la interlocución entre ellos dos. Entonces, lo que pasa es que Malena Muyala estaba trasladando, por lo que ella dice, criterios generales que están utilizando en el Teatro Solís. Exactamente, y que fueron votados en el Congreso de Intendentes en el 2010. Y nadie puede decir que el Congreso de Intendentes es una cueva de izquierdistas o de feministas fanáticas, ¿no? Sí, cuesta entender cómo se lo aplica en este terreno de la cultura, ¿no? Cuesta entenderlo, y me ¿no? parece que también es un tema de proceso y de aprendizaje. Porque claro, la delgada línea entre lo que significa la censura y lo que significa una cosa, por supuesto que yo no necesito decirlo ni aclararlo, estoy en contra de todo tipo de censura. Ahora, una cosa es estar en contra de todo tipo de censura y otra cosa es plantearse. Primero, los textos son parte de la obra. Tú mismo acabas de decir que Claudio Rama exhibió todo esto en perspectiva sin ningún texto. Entonces, infiero que no son parte de la obra. No, pero decía, me cuesta entender cómo se termina aplicando esto como política en el Teatro Solís. ¿Qué pasa, por ejemplo, no sé, con los textos de las obras de teatro que se representan? O ¿no? Las óperas, que son terribles. O las óperas que se ponen en escena, ¿no? Tú podés... No, yo no creo que haya que llegar a extremo como lo que se está llegando ahora de cambiar los textos de los cuentos tradicionales. Lo que sí podés es eso, acompañarlo con una lectura crítica que te permita analizar qué es lo que pasa. Por ejemplo, a mí me parece que si tú pones una obra en el teatro que
tiene determinadas reservas en cuanto a lo que puede significar eso, no le vas a cambiar los textos. En todo caso, haces un buen programa donde desde ahí plantees una objeción o alguna crítica u otra mirada a eso que se está planteando. Alejandro también quería comentar lo que dijiste, Teresa, vamos a escucharlo a él ahora. No, quería comentar dos cosas. La primera, que nunca leí hasta ahora, pese a que busqué por todos lados información, que Malena Mungiala hubiera dicho que efectivamente se había intentado comunicar ella con Rama. Sí, que Rama intentó comunicarse con ella y no lo consiguió. Nunca oí, nunca lo leí tampoco en ningún lado, que hubiera habido un intento de comunicarse de parte de Malena Mungiala con Rama. Y lo segundo, que es más importante, que no está en discusión el lenguaje inclusivo. Estamos hablando de si el lenguaje inclusivo sí o no, y qué bueno, qué malo, qué conveniente o inconveniente. No es eso lo que está en discusión. Lo que está en discusión es si realmente hubo una censura al respecto de parte de la dirección del Teatro Solís a la obra de Claudio Rama. Se trata de eso, una censura que no fue una sugerencia. Los textos de la comunicación, por ejemplo la del 25 de julio, son muy claros, no es una sugerencia de que cambie, hay que hacerlo, es decir, hay que cambiarlo, ¿verdad? Tiene que ser mensajes libres de estereotipos, actualización de los textos de la propuesta artística, y se indica como una disposición. Eso es censura. Es importante, bueno, si nos ponemos a discutir sobre el lenguaje inclusivo, si es que vale la pena discutirlo, porque de alguna manera todos más o menos estamos de acuerdo, sí, con alguna, quizás con alguna variación en cuanto a la intensidad que le queremos dar al tema. Lo cierto es que no es eso lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es si, en mérito al el lenguaje inclusivo, se puede censurar la obra de un artista. De la misma manera que, como recién comentaban acá en la tertulia, habría que reformar o pedir que se cambie la letra de las óperas o de los tangos que canta Malena Mungiala, incluso. Caramba, mira qué lugar, ¿no? Porque Malena Mungiala se dedicaba a eso. Y los textos de los tangos tienen realmente muy poco el lenguaje inclusivo. Es decir, sería totalmente distinto si se empleara. Y no digo que se emplee, digo si se empleara el lenguaje inclusivo. Y lo que estamos discutiendo no es eso del lenguaje inclusivo, estamos discutiendo si hubo censura o no. Y bueno, será trascendente o no será trascendente, pero sí hubo censura. Teresa. Yo insisto, no estoy segura de que hubo censura. No estoy segura. Y sí, en algunas declaraciones de Malena, ayer incluso, o antes de ayer, no sé cuándo fue que habló con los periodistas, dijo que ella le había abierto las puertas para comunicarse y que él no se había comunicado. Por eso digo, me parece que ahí hay un problema, un teléfono descompuesto que no sé por dónde va. Entonces, yo insisto, no tengo elementos para decir que hubo o no hubo censura. Me gustaría tenerlo para poder tener una declaración real sobre esto, pero me parece que no. Ahora recién alguien muy querido o querida me mandó un librito de Rama con los textos. Sí, a ver, yo iba a leer porque estaba la pregunta planteada por Gonzalo, ¿qué dicen los textos? Tengo acá una cantidad de ejemplos de los textos que acompañan a su vez las cajas de Claudio Rama. Imagino que la misma persona que me lo mandó a mí te lo mandó a vos. No, pero a ver, este material lo tenemos acá en la radio desde que Claudio Rama expuso, simplemente que ahora cobró una trascendencia que en su momento no tenía. Veamos, por ejemplo, lo que dice a propósito de El aula enjaulada, que es uno de los trabajos. Dice, no es muy largo el texto, pero para que tengan una idea de qué textos son, ¿no? Los lugares de enseñanza parecen muchas veces cárceles en su forma física y en su estructura organizativa. Y en nuestros sentidos, cuando las recorremos, queda siempre la duda de su función de ser aulas para aprender a vivir o de jaulas para encerrar la vida. Hay una sensación de encerramiento, pero también no estudiar es una falsa libertad. ¿Es posible la enseñanza sin cárcel o la libertad con enseñanza? Encerramos en aulas a los niños para que los padres puedan ir a trabajar, los encerramos hoy para que pudieran ser felices mañana, los encerramos para que aprendan y pensamos el aula como una solución y apenas como una cárcel momentánea. La vemos con la esperanza de que no sea una cárcel, sino un espacio de libertad, un encuentro con los otros que nos acompañan en este viaje milenario de transmitir desde una generación a otra. Con ese sueño enjaulamos a los niños desde sus primeras horas. Discutimos cuánto más joven se puede ingresar a las aulas y creamos el ciclo educativo del preescolar como una categoría propia.
Antes de la escuela ya están en jaulas para comenzar su formación de socialización y de adiestramiento en las estructuras del preescolar. Y también, sin duda, de un tipo de crecimiento personal futuro normalizado y ordenado. Pensamos en enseñarles hasta cuando la cárcel es el útero. Por miles de años incluso había una clase como jaula, que era el lugar de los castigos, para cumplir sanciones por no aprender o por ejercer sus libertades de las cuales no se podía salir. Bueno, y sigue, ¿no? No es mucho más largo, pero ese es el tipo de texto. Precioso Bueno, yo te texto. agradezco En lugar de poner infinitamente los que lo hayas niños, leído, pone la por lo niñez que- y ya estamos. Por lo que yo veo ahí, para cambiar habría niños y Claro. padres. Ujú. Niñez. Algo así. Niñez. Pero el resto del Claro. mensaje queda intacto. Está digamos. perfecto, precioso texto, pero en lugar de poner niños, pones niñez. Claro, si no fuera una orden, pero si es una orden la cosa cambia, porque ahí viene la Pero es que censura. yo no lo Cuando sentí te como dicen una tenés que orden, la hacerlo nota así, que le mandaron. porque si Lo que él le dice, comunican, acá dice lengua, esto implica la actualización de los textos de la propuesta artística. No le dijeron, mirá, quizás podés cambiar y poner niños y niñas. Y después no hablaron con él, pese a que No, pidió la ponés entrevista, jóvenes, ponés jóvenes. y nadie dijo hasta ahora que hubieran intentado hablar con Rama al respecto. Al contrario, lo único que hay son afirmaciones de Rama de que pidió entrevistas y no le fue contestado, que incluso ofreció sacar los textos y eso era un problema y tampoco le fue respondido. me parece que si ofreció sacar los textos y no le fue respondido, no sé, por eso hablo de teléfono descompuesto. No quiero poner en duda Pero el la teléfono palabra. descompuesto implica que alguien diga algo distinto. Nadie dijo que no lo dijo. El único que menciona el tema es él públicamente y no se le respondió que no era verdad. Juan. A mí me parece insignificante el tema, porque hay 2 veces la palabra niños y creo que una vez la palabra padres. Es decir, eso no se está invisibilizando a la mujer, porque también se menciona el útero y no se dice que eso solo es de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, si nos ponemos en maniáticos, podemos censurar cualquier cosa. Ahora, sí es una censura, ¿no? Cambiar ese texto es una censura, porque a mí me parece un lenguaje coloquial normal que no provoca nada, ¿no? Ningún rechazo, me parece. Queda el tema abierto porque, bueno, como quedó dicho a lo largo de la discusión acá en la tertulia, hay algunos puntos que están oscuros, ¿no? Cuestiones de procedimiento, de cómo sucedieron las cosas que todavía, pasadas en el limpio, no están. Y después queda la pregunta más general, a propósito de cómo se están aplicando efectivamente en la práctica esos criterios que la directora del Solís le trasladó a Claudio Rama en este caso en particular, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en general con todas las actividades que se desarrollan en ese teatro y eventualmente en otras salas de la Intendencia de Montevideo en función de estos criterios de lenguaje? Me parece que eso da para explorarlo más a fondo. Nosotros por lo menos lo tenemos agendado.